Ya. ¿Ya? Muy buenos días, tengan todos ustedes. El día de hoy nos ocupa la cuarta sesión del seminario Pensamiento Sistémico y Análisis de Sistemas y es un honor y un placer recibir aquí al ponente, el maestro en Ingeniería, Heriberto García. Se me fue, ¿verdad? Heriberto García. Bien, él ha trabajado, él ha trabajado aquí con nosotros en el Departamento de Sistema, de donde es egresado, tiene su maestría ahí, en el Ingeniería de Sistema, en el campo disciplinario de planeación, ¿no? Así es. Bueno, entonces él ha trabajado tanto en la UNAM como en el CENAPRED como en Proteco y tiene una amplia experiencia y pues le agradecemos mucho que nos las comparte el día de hoy. Gracias. Bienvenido. Gracias. Adelante. Bueno, buenos días. La presentación lleva por título Perspectiva sistémica de los servicios públicos basados en Internet de las Cosas. Es la cuarta sesión del seminario de Pensamiento Sistémico y Análisis de Sistemas. El contenido de esta presentación es este. Primero voy a hablar sobre el objetivo de esta presentación, haré una pequeña introducción del tema, entraré al tema de lo que es el Internet de las Cosas. Después abordaré lo que son las ciudades inteligentes, que es el sistema que engloba a lo que son los servicios públicos basados en Internet de las Cosas. Después hablaré sobre algunas consideraciones de importancia y por último unas conclusiones de esta presentación. Ok, entonces el objetivo de esta presentación, como se indica aquí, es describir a los servicios públicos basados en Internet de las Cosas. Esta descripción se realizará en lo que respecta al sistema tecnológico principal que ocupa los servicios públicos, al suprasistema que contiene a este sistema, el de los servicios públicos basados en esta tecnología. Es decir, considero que los servicios públicos se pueden interpretar como un sistema, se pueden analizar como si fuera un sistema, por eso voy a hablar del suprasistema que lo contiene. También hablaré del propósito de este sistema y como parte de los elementos que conforman a los servicios públicos me referiré a los stakeholders y a los roles que desempeñan en estos servicios públicos. Por último, abordaré algunos desafíos para la implantación de los servicios públicos y todo esto con el fin de proporcionar un panorama general, una perspectiva general de los servicios públicos basados en esta tecnología. Bueno, una breve introducción. ¿Qué es el Internet de las Cosas? Bueno, el término por sí mismo nos refiere al Internet, ¿no? Que se refiere a una red de elementos tecnológicos conectados entre sí que se intercomunican entre ellos. ¿Por qué es el Internet de las Cosas? Porque se propone que ahora los objetos que ocupamos diariamente tengan una conexión a Internet y puedan intercambiar información entre ellos. Entonces, imagínense un escenario, hasta hace unos cuantos años de ciencia ficción, donde una persona llega a su casa y en automático se abre la puerta, sin que él tenga que introducir una llave, tenga que presionar un botón o hacer alguna otra actividad. Esto puede ser posible debido a que la casa puede contar con un sistema de reconocimiento facial y aparte un sistema de reconocimiento de algún identificador, alguna tarjeta que identifica a la persona. Entonces se pueden combinar estos dos mecanismos para dar el acceso a una persona a un edificio. O por ejemplo, imaginen que una persona acude con un nutriólogo o un nutricionista y le hace una lista de los alimentos que puede consumir, ¿no? Entonces le hace la receta de los alimentos, la lista de los alimentos, y esta información se sube digitalmente a una cuenta relacionada con el usuario y en automático esa lista de alimentos se actualiza en todos sus dispositivos tecnológicos de la persona. Entonces el refrigerador, sabe que él solamente puede consumir cierto tipo de alimentos y entonces el refrigerador inteligente, como se les llama actualmente a los objetos inteligentes, hace una solicitud a un supermercado para que se le surtan a esa persona esos alimentos y además que se le surta en el horario que el refrigerador sabe que la persona va a estar en su casa.
Entonces están interconectados el refrigerador con la agenda de la persona, y con la información que le brindó su nutricionista. Otros ejemplos muy comunes, comunes actualmente. Por ejemplo, hay algunas ciudades en las que el sistema de transporte ocupa este tipo de tecnología. Entonces puede haber una red de semáforos inteligentes que adecúen sus tiempos en cada una de las señales, en verde, roja o amarilla, para hacer eficiente el flujo vehicular en ciertas zonas, de acuerdo a la cantidad de tráfico. Es decir, no es necesario que siempre estén cierta cantidad de tiempo en verde o en rojo, por decir. O, no sé, otra aplicación, hay muchas aplicaciones de Internet de las Cosas. Se prevé que las actividades que hacemos actualmente van a desarrollarse con esta tecnología y otras nuevas que no imaginamos. Desde lo más simple, desde que haya un despachador inteligente de alimento para el perro o para una mascota, y cada ciertas horas surta cierta cantidad de alimento y de agua, y que informe cuando se va a acabar el alimento, etcétera, muchas cosas, ¿no? Entonces, este entorno inteligente, por la capacidad de reacción a las condiciones de las personas, es lo que se llama, es lo que aplica al Internet de las Cosas. Ok. Entrando un poco en materia, un poco más específico, ¿qué es el Internet de las Cosas? Existen muchas definiciones de lo que es el Internet de las Cosas, como en muchos temas, ¿no? De conocimiento. No hay una única definición correcta, sino que hay muchas definiciones correctas de acuerdo al contexto donde se aplica. Estas son algunas de ellas. La primera la da la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Nada más, bueno, hay muchas. Esta nos dice que se trata de una infraestructura global, es decir, una red global que está compuesta de elementos tecnológicos. Para la sociedad de la información, ¿qué es esto de la sociedad de la información? Es otro término que se ocupa actualmente mucho, pero su definición está a veces un poco vaga, ¿no? La sociedad de la información se refiere a grandes rasgos a aquella que da importancia a la información que se genera, por el valor que tiene, no solamente para la persona, sino para un contexto laboral, un contexto familiar o un contexto más amplio como de una ciudad. Entonces, en la sociedad de la información se da importancia a la información por el valor que tiene, a los datos de las personas o a los datos de las cosas. Y bueno, nos dice que permite servicios avanzados mediante interconexión de objetos físicos y virtuales, es decir, un semáforo inteligente tiene su representación virtual en un sistema de software que permite que se comunique con otros semáforos o incluso con otros dispositivos de tránsito. Ok, de manera general, todas las definiciones de Internet de las Cosas se refieren a lo mismo. Los tres puntos comunes de las definiciones del Internet de las Cosas son estos que están aquí. Es una red de dispositivos tecnológicos, como ya había dicho. Es un sistema tecnológico, es decir, se compone de elementos tecnológicos, tanto de hardware como de software, y estos elementos tecnológicos permiten registrar datos del ambiente. ¿Qué tipos de datos? Alguna propiedad física, por ejemplo, la temperatura a la que está una sala, o la temperatura ambiente, el nivel de ruido, los niveles de contaminación, no sé, la firmeza de algún material, muchas cosas, ¿no? Muchas magnitudes físicas. Entonces se compone de estos elementos sensores que nos permiten registrar las magnitudes de esas propiedades físicas. Además cuenta con una red de comunicación que nos permite que los sensores comuniquen la información a otros dispositivos. Esos otros dispositivos los van a guardar o los pueden procesar, y entonces a partir de esa información que está procesada, otros dispositivos que es el punto número 3, que se llaman dispositivos actuadores, realizan alguna actividad en el ambiente. Comentaba hace un momento el de los semáforos. Puedo tener un sensor, a lo mejor una cámara o un sensor de presencia de vehículos, que me diga en tal vía existe cierta carga vehicular y en la que tiene intersección hay menos carga vehicular. Entonces voy a dar más tiempo para que
haya más flujo en la que tiene más carga. Entonces, estos dispositivos actores o actuadores son los que tienen incidencia en el ambiente real, en nuestra realidad. Okay. ¿Cuáles son las aplicaciones del Internet de las Cosas? Son muchas. Desde el transporte, que es algo tal vez lo que más se reconoce actualmente, los que nos permiten saber dónde están los vehículos de transporte público para saber cuánto tiempo falta para que llegue a la parada en donde estoy, o que me permite saber si tal transporte público tiene capacidad libre para que yo pueda subir a él. No sé, cuidado de la salud también, por ejemplo, monitorear los signos vitales de una persona, reportarlo al médico que lo atiende y en caso de que salga de los niveles aceptables, informar o mandar una alerta. Un ambiente inteligente, que es el que se representa aquí con la casita. Por ejemplo, un ambiente inteligente en vivienda podría hacer que cuando yo llegue a un lugar se adecúen las condiciones de temperatura y de luz que a mí me confortan, ¿no? O que a la hora en que yo me levante, algún sensor identifique que yo me despierte por la mañana y en automático que se encienda la cafetera para que cuando llegue a la cocina ya esté caliente, ¿no? Ambiente personal y social se refiere principalmente a redes sociales. Actualmente cuando las personas van a algún lugar les gusta hacer un check-in para indicar que están allí. Eso se puede automatizar. El usuario a lo mejor ya no tiene que hacer un check-in directo, sino a través de su dispositivo inteligente, su smartphone, se hace eso en automático. Y muchas otras, infraestructura para saber el estado físico de los edificios, saber si tienen algún daño, que manden alguna alerta cuando presenten algún daño, si no hay corriente eléctrica o si los niveles de voltaje están fuera de lo común, que mande alertas. Entonces son muchos las aplicaciones del Internet de las Cosas. Comercio. En el caso del comercio, un avance reciente o una innovación reciente es, por ejemplo, el supermercado que propone Amazon, en donde ya está trabajando desde finales del 2016, todavía está en etapa de pruebas, pero la idea de este supermercado inteligente es que ya no haya filas de personas esperando para pagar lo que haya comprado, y no hay cajeros. Entonces la persona llega con su smartphone, lo registra a la entrada y entonces entra al supermercado y va recogiendo los artículos que él va a consumir, y entonces a través de algunos sensores se identifica que se tomó una botella de agua, que se tomó una lata de atún, y eso se hace y los cargos por esos productos se hacen en automático a través del smartphone. Y entonces ya cuando sale la persona registra que sale con su smartphone y todos los cargos se hacen a su cuenta bancaria relacionada. Y bueno, así como están estos ejemplos que son actividades que realizamos cotidianamente, se prevé que pueda haber otras actividades que aún no pensamos que pueden existir, pero que van a usar esta tecnología. En esta parte de expectativas de la tecnología, la consultora Gartner desde hace algunos años, desde el 2015-2014 me parece, presenta una gráfica de las tecnologías emergentes. Esta gráfica nos habla de las expectativas de las tecnologías que están actualmente. Me voy a levantar un poco para indicar esto. Se supone que cuando surge alguna innovación tecnológica se empieza con un disparador. Entonces la innovación tecnológica empieza a subir por esta curva. Es decir, aquí está el chispazo de una innovación y se nos ocurre que es la mejor idea y que va a resolver mucho de los problemas que tenemos actualmente. Conforme se va conociendo esa idea, las expectativas sobre esa tecnología, sobre esa innovación van creciendo hasta que llega a un nivel máximo. En este caso, el Internet de las Cosas se encuentra todavía en la curva de las expectativas, porque se sabe que se puede aplicar y se piensa que puede aplicarse para muchas otras más cosas, como lo comentaba. Después de que pasa por este periodo de expectativas, es cuando empieza la etapa
digamos, de prueba, la etapa donde se ve si realmente funciona esa innovación tecnológica. Entonces, después de esto, puede llegar a una especie de valle en donde la tecnología puede desecharse si es que las expectativas estaban sobreinfladas y no se consiguieron lo que se pretendía. Y la única forma en cómo sale de este valle es que esa tecnología se actualice, corrija los errores que tiene, que tenga inversiones para que se siga desarrollando. Y entonces va a pasar a una etapa donde va a tener más aplicaciones reales. Es decir, de todo lo que se esperaba, hasta esta etapa es donde están las aplicaciones reales. Y entonces se va aceptando esa tecnología o esa innovación hasta un momento donde ya entra en una etapa madura de desarrollo. Ya es algo que aceptamos comúnmente. Entonces, el Internet de las Cosas se encuentra todavía en esta etapa de expectativas. Se espera que llegue a esta etapa de productividad en un periodo de 2 a 5 años. Es decir, alrededor del 2025, la consultora Gartner dice que ya es cuando vamos a ver los resultados por todos lados en Internet de las Cosas. Ok. Bueno, el Internet de las Cosas, por sus siglas en inglés, es IoT. Se considera como una de las tecnologías inteligentes de cómputo o de cómputo inteligente. ¿Qué es una tecnología de cómputo inteligente? Es aquella que permite tener conocimiento del mundo real, de obtener datos del mundo y permite tomar decisiones a partir de los datos, de manera automatizada o con intervención de personas. Esta definición es la que un autor que se llama Churabi, de apellido Churabi, propone de dispositivos de cómputo inteligente. Entonces, el Internet de las Cosas no es la única tecnología así. Está el Big Data, está el cómputo en la nube, está la inteligencia artificial. Y mezcladas pueden originar aplicaciones muy útiles para las sociedades. Entonces, con el paso del tiempo, precisamente las ciudades, los gobiernos de las localidades, de los municipios, han empezado a ocupar las herramientas tecnológicas para atender los problemas que tienen. ¿Cuáles son algunos de los problemas de las localidades o de las zonas urbanas que tenemos hoy en día? Estos son a grandes rasgos algunos, hay muchos más. Se prevé que el incremento de la población en las áreas urbanas va a causar que necesitemos otros mecanismos para obtener recursos para esas sociedades. Se prevé que el 66% de la población en el mundo viva en áreas urbanas al año 2050 y que al año 2030 va a haber 41 megaciudades en el mundo. Una megaciudad, de acuerdo a la Unión Internacional de Telecomunicaciones, es la que tiene más de 10 millones de habitantes. Entonces, el número de megaciudades va a subir hasta 41 en el 2030, según estos pronósticos. ¿Qué efectos negativos trae esto? El cambio climático, necesitamos mayor consumo de energía, los tiempos de traslado en las ciudades se pueden ver afectados por el número de personas. Bueno, son solo algunos de ellos, de estos problemas que tienen que atender las ciudades. Entonces, los gobiernos de las ciudades ocupan las tecnologías para atender estos problemas. Y así es como se llega al término de ciudades inteligentes. Es un término hoy en día. A lo largo de la historia de la humanidad, las ciudades han ocupado las tecnologías que tienen disponibles para gestionar mejor los recursos. Actualmente se les denomina ciudades inteligentes porque ocupan la tecnología de cómputo inteligente que existe hoy en día. Entonces tenemos una ciudad que ocupa las tecnologías de cómputo inteligente y aparte que tiene una voluntad política para desarrollar proyectos a partir de esta tecnología. Una ciudad que reúne esas características se convierte en una ciudad inteligente, como la conocemos hoy en día. ¿A qué se refiere una ciudad inteligente? Se refiere a la capacidad de reacción de las instituciones de gobierno a partir de la información que se obtiene del entorno. Esta capacidad de reacción va a ayudar a
ayuda a mejorar los procesos administrativos, a mejorar la forma en cómo se prestan los servicios públicos, entre muchas otras cosas. En sí esta inteligencia es la capacidad de actuar oportunamente a partir de la información. Bueno, también hay muchas definiciones de ciudades inteligentes, pero todas estas definiciones, aquí hay dos de la Unión Internacional de Comunicaciones, y bueno, ¿en qué coinciden estas definiciones? En que se busca el bien común, que puede ser un término un poco vago, pero la idea es generar un bienestar para la población ocupando las tecnologías. Por ejemplo, aquí nos dice la salud, seguridad pública, en bienes en raíces, en transportes públicos y otros servicios. Bueno, y así como estas, existen otras definiciones también correctas de una ciudad inteligente. Pero en sí, ¿cuál es el propósito de una ciudad inteligente? Gestionar mejor los recursos, apoyarse en políticas y programas diseñados de acuerdo a las condiciones de la ciudad o de la localidad o del municipio, tomar decisiones de manera más informada, entonces pueden ser decisiones más oportunas, mejorar la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones de los gobiernos e impulsar el crecimiento económico, algunos de los propósitos. ¿En qué áreas una ciudad puede ser inteligente? Una ciudad puede ser inteligente en 6 dimensiones, de acuerdo a lo que proponen dos autores, Kibinger y Cohen. Entonces, estas dimensiones son áreas en donde una ciudad puede desarrollarse como inteligente. Puede haber una ciudad que sea inteligente en economía, es decir, aquella ciudad que tiene políticas que incentivan el emprendedurismo de las personas, que incentivan la innovación, que permiten una flexibilidad laboral, por ejemplo, trabajar desde casa para evitar tránsito o ocupar mejor los tiempos, etcétera. Puede ser una ciudad inteligente en cuanto a gobernanza, es decir, en cuanto a la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones, en la de propuestas de soluciones a los problemas que existen hoy en día. En cuanto a movilidad, también puede ser inteligente. En lo que respecta a la gente, Smart People se refiere a ocupar los recursos tecnológicos para capacitar a las personas, darles mayor conocimiento. En el medio ambiente también puede ser inteligente, cuidar los recursos naturales con los que contamos, el uso del agua, los bosques, es decir, desarrollar aplicaciones para evitar el cambio climático pudiera ser de ese estilo. Y vivienda inteligente, como ya lo comentamos hace un rato. Ok, entonces existen estas 6 dimensiones en las que una ciudad puede ser inteligente, pero para que una ciudad sea inteligente no basta con el uso de la tecnología, sino que tiene que haber una estructura adecuada para que surjan estas soluciones tecnológicas. Obviamente va a haber una parte tecnológica, que es la red de comunicación, va a haber, es la capa número 1, de acuerdo a lo que propone un autor que se apellida Shin, un autor coreano. Nos dice que necesitamos una infraestructura tecnológica, una infraestructura de red de comunicación, necesitamos una capa que nos permita comunicar esos dispositivos tecnológicos con las aplicaciones que se desarrollen para ocupar esa infraestructura, es decir, un middleware, que es software que nos permite trasladar el mundo real al mundo virtual. Y encima viene la capa número 3, que es la comunidad de usuarios, y se refiere a los usos y servicios que se montan sobre esta infraestructura. Aquí es de destacar que este autor dice que aparte de la parte tecnológica necesitamos un enfoque sociotécnico. ¿Por qué sociotécnico? Porque la tecnología que se implementa en las ciudades inteligentes, Internet de las cosas específicamente, va a afectar la forma de vida de las personas, idealmente para mejorar su bienestar, para que tengan mayor bienestar. Pero esta relación tecnología-sociedad es muy importante porque
depende una de la otra. Es decir, las soluciones tecnológicas que se desarrollen van a ser impulsadas por las personas. Es decir, las personas que viven en las ciudades saben lo que se necesita y entonces son los que van a dar opiniones del tipo de soluciones que se tienen que desarrollar. Y en la capa número 4 está la parte institucional, que se refiere al gobierno. Es decir, estas soluciones, estos servicios públicos que se implementen con la tecnología tienen que estar soportados por el gobierno, no solamente en cuanto a financiamiento, sino en cuanto a regulaciones, en cuanto a leyes que facilitan el desarrollo de la tecnología. Así es como se generan iniciativas de ciudades inteligentes, iniciativas de Smart City. Una iniciativa de Smart City, de acuerdo a Chourabi, se compone de estos factores. Tiene que haber una parte organizacional en la que se definen qué actores van a participar en el desarrollo de los proyectos, cuánto tiempo se va a desarrollar, qué recursos se necesitan. Tiene que haber una política que respalde ese desarrollo de proyectos y tiene que haber la parte tecnológica. Entonces, estos tres elementos, estos tres factores son la parte medular o el núcleo de una iniciativa Smart City. Y aparte tiene que participar la gente y comunidades que existen en las ciudades para proponer soluciones, para ocupar las soluciones que se desarrollen o incluso proponer mejoras. Y tiene que haber participación de las personas, tiene que haber una gobernanza compartida, tiene que tener la tecnología, la infraestructura tecnológica adecuada, un sustento económico y va a afectar el entorno natural. Entonces, esos, digamos, de manera muy general, son los factores de una iniciativa de Smart City. Solamente como dato, un dato entre muchos que existen al respecto, es que en un estudio que se realizó en el año 2016, lo realizó Esteves, de 119 iniciativas de Smart Cities alrededor del mundo, la mayoría se enfocaba en la parte que es vivienda inteligente, un 25% en vivienda inteligente, un 21% en el medio ambiente inteligente, y el demás, mientras que las demás dimensiones estaban desatendidas, ¿no? Pero se piensa que esto, conforme pasa el tiempo, va a cambiar, es decir, se van a equilibrar por el desarrollo de nuevas aplicaciones, el desarrollo de nuevas iniciativas. ¿Cómo se genera? ¿Cuál es la forma en cómo se realizan estas iniciativas? Pues primero se generan iniciativas, de las iniciativas se generan programas y de los programas se generan proyectos y por último se generan soluciones a partir de esos proyectos. Por ejemplo, puede haber una iniciativa de cuidado del medio ambiente. De esa iniciativa de cuidado del medio ambiente propuesta por el gobierno se generan programas. Por ejemplo, cuidado del aire, ¿no? Entonces puede haber un programa que se dedique a tener acciones para cuidar la calidad del aire. De ese programa se desprenden proyectos y, por ejemplo, medir los niveles de contaminación en ciertas zonas de la ciudad o muchas cosas, ¿no? Y a partir de esos proyectos se generan soluciones que serían los servicios públicos que están disponibles para las personas. Estos servicios públicos de Smart City se conocen como servicios públicos basados en Internet de las Cosas. Entonces, en las ciudades inteligentes se incorpora el Internet de las Cosas para brindar servicios públicos. Estos servicios públicos son los que yo denomino servicios públicos basados en Internet de las Cosas. Hay distintos tipos de servicios públicos que ocupan esta tecnología. Y en algunos puede ser que las personas nos demos cuenta de que se está ocupando esa tecnología o no nos demos cuenta de que se está ocupando. Es decir, si el Internet de las Cosas se ocupa para actividades esenciales del servicio público, yo me puedo dar cuenta. Por ejemplo, en los medidores inteligentes de energía eléctrica. Ahí, en la red de medidores inteligentes, se concentra la información en un centro de control y entonces yo me puedo dar cuenta, yo como usuario me doy cuenta que mi información de la cantidad de energía que consumo se está reportando a un centro de control y llevan mi historial. Y entonces
yo no tengo que hacer nada, en automático se manda la señal al centro de control de cuánto he consumido. O puede haber servicios en donde el Internet de las Cosas esté en actividades secundarias. Por ejemplo, en una clínica de salud, puede ser que cuando yo llegue a una clínica de salud a una cita médica, en automático yo puedo tener a lo mejor una tarjeta que tenga todos mis datos, nada más registro mi tarjeta en un lector y en automático se cargan mis datos, ya no tienen que capturar mis datos manualmente y se me asigna un número de consultorio. Entonces yo no me doy cuenta de todo lo que pasó allí, pero ahí está el Internet de las Cosas. Bueno, entonces para el desarrollo de los servicios públicos, ya lo comentaba, no es solamente la tecnología, sino que intervienen muchos elementos. Es decir, tiene que haber un enfoque multisectorial en el diseño del servicio público y en la operación de ese servicio. Enfoque multisectorial, aquí hay algunos marcos que definen algunos de estos multisectores. Por ejemplo, el marco de gobernanza de aplicaciones de Internet de las Cosas, un marco ético y legal que sirve para indicar qué va a pasar con la información que se capture de las personas, cuál va a ser su uso, un marco de política pública que apoye el desarrollo de estas soluciones, es decir, muchos marcos, ¿no? Y entonces participa el sector público, el sector privado y la ciudadanía. Bueno, otra vez tenemos una gran diversidad de servicios públicos basados en Internet de las Cosas. Por ejemplo, vigilancia en las calles, ¿no? O sea, a través de cámaras se detecta si hay algún comportamiento raro y se notifica a una central de policía. O no en cuestiones de inseguridad, tal vez, no sé, que verifique las condiciones de un edificio. Si se identifica que un edificio tiene fugas de gas, algún sensor identifica que hay una fuga de gas, mediante la vigilancia se puede reportar en automático a los bomberos, ¿no? O a la entidad adecuada. En medio ambiente inteligente, por ejemplo, puede haber lugares donde se almacena la basura de alguna colonia, y esos repositorios pueden tener algún sensor que me indique cuándo se está llenando. Entonces, cuando llega a cierto nivel, se puede notificar al servicio de recolección de basura que pase a llevarse esa basura, ¿no? Comunidades inteligentes, que se regule la intensidad de luz en los parques públicos. Si no hay gente en algún parque o en alguna vía, no es necesario que la intensidad esté a su máximo nivel, sino que se puede bajar y se puede ahorrar energía. Si hay personas en esas áreas, pues incrementa el nivel de luminosidad para asegurar la seguridad de las personas, ¿no? Bueno, y así hay muchos otros. Ok. ¿Cuáles son los grupos de stakeholders que participan en los servicios públicos de esta tecnología? Inicialmente está el sector público, que está representado por los gobiernos de las ciudades. Son quienes promueven un servicio público. Está el sector privado. El sector privado puede participar de muchas formas, como por ejemplo proveyendo la tecnología o administrándola. También la ciudadanía participa, es quien se va a ver beneficiada por esa tecnología, y algunas entidades de investigación, universidades por ejemplo, que hagan investigación tecnológica o sobre nuevos servicios. Entonces, para analizar qué grupos de actores participan en un servicio público de Internet de las Cosas, algunos autores ocupan los esquemas de modelos de negocios. Hay un modelo de negocio que se llama Canvas, que está diseñado para organizaciones no lucrativas, para empresas no lucrativas. Por el simple concepto de modelo de negocio, no entendería que se tiene que generar algún ingreso, ¿sí? Algún ingreso para la empresa. Pero en el caso de los servicios públicos, lo que se pretende es brindar un servicio y no se está buscando un ingreso monetario. Tal vez se está buscando un ahorro, pero no hay un ingreso directo como en los negocios del sector privado. Entonces, se propone un modelo de negocio para empresas no lucrativas que analiza los elementos que participan,
en la forma en cómo se brindan los servicios. De acuerdo a este autor, el modelo de negocios es una de las áreas más importantes actualmente en las ciudades inteligentes, en lo que respecta a servicios públicos, porque a través del modelo de negocios se puede identificar quién opera el servicio, a quién le pertenece el servicio, quién le da mantenimiento, qué se hace con los datos que se recaban del servicio, y el mercado de datos o los beneficios que se puedan tener de la información que se recabe. Por ejemplo, puede haber un servicio público en dos ciudades o en más ciudades en el que el modelo de negocio sea distinto. Un caso muy particular, el servicio público un servicio público de bicicletas para transporte. Entonces las personas ocupan ese servicio público, pero la manera en cómo opera en una ciudad probablemente sea muy diferente a la otra. En algunos lugares todo es operado por el gobierno de la ciudad y en algunas otras localidades ese servicio está operado por una empresa privada. Y entonces, dependiendo de las condiciones, puede que se permita patrocinios de otros sectores o no se permita patrocinios. O la forma en cómo se hacen los pagos para ocupar ese servicio sea distinto. Entonces, eso es lo que identifica un modelo de negocio. Ok. Bueno, este es el modelo de negocio que les comentaba. Este modelo de negocio Canvas para entidades no lucrativas analiza cada uno de los elementos que participan en esas categorías. ¿Quiénes son los socios clave? ¿Qué actividades se realizan? ¿Cuáles son los segmentos de clientes? ¿Por qué lo estoy presentando aquí? Porque a través de la identificación de socios clave y del segmento de clientes y las actividades clave, se puede identificar cuáles son los roles que desempeñan los stakeholders en un servicio en particular. Es decir, qué rol desempeña el gobierno de la ciudad, qué rol desempeña la ciudadanía, qué rol desempeña el sector privado, aplicando este modelo a un servicio público de Internet de las Cosas en particular. ¿Cuáles son los roles de los stakeholders? Tenemos 4 grupos, como había comentado. Los clientes van a ser, un análisis básico de enfoque de sistemas. Los clientes son quienes se ven beneficiados por los servicios públicos, es decir, quienes viven en la ciudad. Los actores son quienes llevan a cabo esos servicios públicos. Y algo muy importante, ¿quién es el propietario del servicio público? De manera general es el gobierno de la ciudad. Entonces, había comentado que existe como actores el gobierno de la ciudad, la ciudadanía, el sector privado y entidades de investigación. Dependiendo del servicio público, cada uno de esos grupos puede estar como cliente, como actor o como propietario. Es decir, no es una relación idéntica para todo servicio público. Okay. ¿Qué es esto? Es un esquema que me permite identificar cuál es el rol de los stakeholders. La parte A se refiere a la actividad que se realiza, es decir, proporcionar el servicio público, lo que se encuentra en la punta de la flecha. Esa es la actividad que se va a realizar. Diseño y operación de servicios públicos basados en Internet de las Cosas. ¿Quién es el grupo que está interesado en que se lleven a cabo esos servicios públicos? Pues, en primer lugar, diríamos que los ciudadanos, el gobierno de la ciudad y el sector privado. Es decir, va a haber servicios públicos donde los beneficiarios van a ser solo la ciudadanía, o pueden ser el mismo gobierno de la ciudad, o puede ser incluso el sector privado. ¿Quién es el grupo que lleva a cabo la actividad? Ese se representa en esta parte de la figura. Puede ser que el gobierno de la ciudad sea el único que provee el servicio, o que participe el sector privado, o que incluso los ciudadanos también participen como proveedores del servicio. Por ejemplo, que estén subiendo mediante sus computadoras o algún dispositivo electrónico información que realmente ese servicio público para mejora. Entonces los ciudadanos son beneficiarios del servicio público, pero aparte son proveedores del servicio, proveedores de la información. ¿Quién es el propietario del servicio público? De manera muy general es el gobierno de la ciudad. Ok.
Bueno, en todo este entorno hay algunas consideraciones de importancia que implica el usar esta tecnología. Estas consideraciones de importancia son estas. Todos sabemos que la tecnología actualmente se desarrolla a pasos muy acelerados, ¿no? Entonces, la forma en cómo se desarrolla la tecnología sobrepasa las normas que la regularizan. Es decir, una norma, no solamente normas tecnológicas, sino regulaciones que indican cómo se puede aplicar esa tecnología. Por ejemplo, cuando nosotros nos registramos en alguna aplicación en nuestro smartphone, damos información personal. ¿Cuál es nuestro nombre, nuestra edad, nuestro sexo, correo electrónico, teléfono? Y entonces, en muchos lados, en la mayoría de las ciudades, no existe una regulación que permita o que indique qué cuidado se le debe dar a esa información. Es decir, que indique qué obligaciones tiene el proveedor del servicio para con esa información. Actualmente están, por ejemplo, leyes generales que protegen la información confidencial de las personas, pero en cuestión de aplicaciones de cómputo inteligente todavía está muy vago este asunto. Entonces, la idea principal es que las disposiciones legales actuales no tienen la variedad suficiente para atender las nuevas condiciones del Internet de las Cosas, lo que puede dar paso a que haya una discriminación de las personas. Es decir, si toda mi información está en la red y no está controlada, cuando yo vaya a pedir un empleo, a lo mejor los empleadores pueden acceder a la información que está en el Internet o en la nube, y a partir de esa información decidir si me dan el empleo o no me dan el empleo. ¿Por qué? Porque no está regulado el uso de la información. O a lo mejor, si mi historial clínico aparece que tengo una enfermedad, entonces en ciertos lugares a los que vaya pueden consultar ese historial clínico si es que no está regulada la información, y entonces pueden negarme el acceso o pueden discriminarme, ¿no? Entonces es una cuestión muy importante. Privacidad. Actualmente, mediante las apps, es posible saber lo que hacen las personas, a dónde viven, con quién se reúne, a dónde va a comer, de qué hora a qué hora va, qué rutas son las que recorren normalmente, y entonces quien tenga un acceso no autorizado a esa información, pues puede saber toda mi vida, ¿no? Entonces son consideraciones muy importantes. ¿Por qué? Esto también tiene que ver con los servicios públicos. Si el Internet de las Cosas permite recabar esa información y esa información se concentra en un lugar y no está regulada la forma en cómo se maneja la información, pueden saber cuánta energía consumo, en qué días de la semana consumo más energía, ¿no? O si hay periodos del año donde no consumo energía, y puede interpretarse como que no estoy en casa o en esos periodos, o muchas otras cosas, ¿no? Entonces es muy importante considerar medidas de seguridad en el diseño de los servicios públicos, que indiquen al usuario qué información se le va a recabar y por qué se va a recabar, y por qué es importante y qué medidas de seguridad existen con esa información. Entonces tiene que haber un consentimiento del usuario cuando se le brinda un servicio público que recabe esa información, y él tiene que tener la opción de aceptar ocupar ese servicio o no ocuparlo, o no brindar la información que le solicita, o a lo mejor brindar la información pero que solamente se utilice de manera anónima para fines estadísticos. Ok, esto es de lo que hablaba. La información que se reúne con Internet de las Cosas permite saber quiénes somos, cómo nos comportamos, cuánto gastamos, cuáles son nuestras intenciones, muchas cosas. Es muy importante que cuando se desarrolle un servicio público se deje claro para el ciudadano qué se va a hacer con los datos que se recaben y por qué se están recabando, y si se pueden compartir con otros servicios públicos. La idea del Internet de las Cosas es que sea una red donde se comparta toda la información, y entonces si voy a un lugar yo no tenga que volver a dar mis datos. Entonces que se comparte la información de manera segura. Entonces se tiene que dar información de cómo se pueden utilizar esos datos para que la persona esté en capacidad de decidir si acepta o no acepta.
Y por otra parte, tiene que haber capacitación o crear conciencia en las personas de qué es lo que puede pasar con los datos que se les dan, con los datos que ellos comparten. Es muy común que cuando instalemos una aplicación, aceptemos la aplicación sin haber leído el contrato de la aplicación, ¿no? Y entonces ahí puede decir que nuestra información puede estar protegida o que nuestra información se va a ocupar para ciertos fines comerciales, muchos fines, ¿eh? Pero si las personas no tenemos esa conciencia informática, digamos, no sabemos de los riesgos legales que puede haber al usar una aplicación. También hay varias líneas de trabajo del Internet de las Cosas. Una es en servicios públicos, una es el desarrollo tecnológico, es decir, meramente tecnológico. ¿Qué tecnologías existen? ¿Cuáles son las redes de comunicación inalámbricas o alámbricas? ¿Cuáles son los protocolos de comunicación, los protocolos de seguridad? ¿Cuáles son los mecanismos con los que un sensor va a alimentarse de energía? Si va a tener pilas, si va a ocupar placas solares, cómo va a ser la forma de actualizar el software de esos sensores o de esos dispositivos actuadores. Entonces, hay muchos autores que investigan sobre el desarrollo tecnológico. Hay otros autores que proponen cuestiones sobre la gestión de la información como lo que acabamos de mencionar, lo que acabo de mencionar, y hay otros autores que hacen investigación sobre la participación de los stakeholders, es decir, cómo afecta el comportamiento de las personas la tecnología y cómo la tecnología se ve afectada por el comportamiento de las personas. Independientemente de cuál de la línea de investigación que se desarrolle, se tiene que tomar en cuenta las otras dos, es decir, están estrechamente ligadas. No se puede abordar una sin tocar temas de la otra. También los gobiernos tienen que estar más involucrados en promover formas eficientes de usar la tecnología. Tienen que estar interesados en capacitar a las personas para que puedan usar la tecnología. Y algo muy importante, en los servicios públicos que ocupen alguna tecnología de cómputo inteligente, más que la tecnología que ocupen, es más importante el fin del servicio público y más importante que las personas se vean beneficiadas y sepan que se van a ver beneficiadas y la acepten. Es decir, no importa tanto la tecnología sino los fines del servicio público, a final de cuentas, como es actualmente, ¿no? Entonces, algo muy importante de los servicios públicos es la aceptabilidad de las personas. Puede ser el mejor servicio público con la mejor de las intenciones, el mejor propósito, pero si las personas no lo adoptan, si los ciudadanos no adoptan ese servicio, entonces el objetivo del servicio público no se lleva a cabo, no se cumple. ¿Cómo se logra que las personas ocupen los servicios públicos con nuevas tecnologías? Lo que se ha hecho en muchos lugares del mundo es hacer campañas de concientización o campañas de capacitación de las personas para que sepan cómo usar las nuevas tecnologías. Este esquema que está aquí se refiere a un modelo que desarrollaron 3 autores, Roy, Salsala y Kumar, en el 2016, para que las personas acepten la tecnología, los servicios públicos que ocupan alguna tecnología. Lo esencial de este modelo, lo que me gustaría destacar, es esta parte. En la parte de arriba se propone una solución a algún problema, es decir, nutrición, cuidado de la salud, empleo, educación, medio ambiente, de cualquiera de las dimensiones que ya habíamos visto de una ciudad inteligente. Se selecciona una y se hace un diseño de un servicio público que atienda esa dimensión. Y en esta parte es donde viene esto que modela la aceptación de las personas. Es decir, considera que la tecnología sea conocida por las personas. Es decir, cuando se desarrolla una aplicación inteligente, lo que se busca es que sea familiar para las personas, que sea fácil uso, que sea de fácil uso, que sea intuitiva. Entonces, por eso se opta mucho por el desarrollo de aplicaciones para celulares o para smartphones, porque gran cantidad de personas tienen un smartphone y ya es muy común que lo sepan manejar.
Entonces, por eso es el número de aplicaciones que se desarrollan. Tiene que haber, el servicio tiene que tener una integración cultural y que sea fácil de aprender. Es decir, eso de integración cultural se refiere a que vaya acorde a las normas de convivencia de las ciudades o de las localidades, que sea algo común, que sea algo que lo acepten en su cultura. Y a partir de todo esto, se propone que con la tecnología, la integración social, la facilidad de aprendizaje, la integración cultural, se genere en el servicio público una excelencia en calidad. ¿Cómo se logra esta excelencia y usuarios satisfechos? A través de entrenamiento de los usuarios, es decir, no solamente se les brinda el servicio, sino se les capacita para que lo puedan usar. Se les da soporte por si tienen alguna duda. Usando el servicio, pues se pueden comunicar por teléfono o mediante internet, y se les resuelven sus dudas y que se les deje claro los beneficios que van a tener de ocupar ese servicio público. Bueno, ok, entonces, ya para terminar, algunas conclusiones de esta presentación. Bueno, lo que dije hace un momento, para el desarrollo de servicios públicos basados en Internet de las cosas, más que la tecnología, importa el uso de la tecnología, el fin del servicio público. Y muchos autores coinciden en que debe haber una madurez sociotécnica de las sociedades que ocupen estos servicios. Si no se fomenta esta madurez sociotécnica, esta madurez social, es muy difícil que se hagan propios las innovaciones, ¿no? Los nuevos servicios públicos. Como conclusión, existen 4 grupos de stakeholders principales: el sector público, el sector privado, grupos de investigación y ciudadanía. Estos 4 grupos pueden ser proveedores del servicio, pueden ser beneficiarios del servicio, o promotores del servicio. Depende del servicio en particular, va a ser, dependiendo del servicio en particular, cada uno de estos stakeholders puede estar en uno o varios roles, como beneficiarios o como proveedores. ¿Qué más? El desarrollo de servicios públicos basados en Internet de las Cosas tiene que estar basado en normas tecnológicas, en normas éticas y en normas legales. Aparte de normas tecnológicas, tiene que estar soportado por normas legales. ¿Por qué? El gobierno, a través de las leyes que genere, tiene que fomentar el desarrollo de estas aplicaciones, tiene que fomentar la inversión, tiene que fomentar la investigación. Entonces, tiene que dar el soporte legal, el soporte normativo para que se desarrolle estos servicios públicos. El servicio público tiene que considerar la capacitación, la concientización, soporte técnico y realimentación de los beneficiarios para mejorarse, y tiene que haber una interoperabilidad entre servicios públicos en cuanto a tecnología e intercambio de información. Por ejemplo, la idea es que si en una ciudad se lleva a cabo un servicio público con Internet de las Cosas, no se esté limitado al uso de una tecnología privativa. Es decir, que ese servicio público pueda ser desarrollado con varias tecnologías, o que no se esté ligado a un proveedor. Si un proveedor del servicio implementa esta solución, que con el paso del tiempo otros proveedores puedan operar ese servicio, es decir, que no se case un servicio público con un proveedor. Y aparte, que haya interoperabilidad entre los datos y entre tecnología, que una red que controla el tráfico o el tránsito en la ciudad se pueda intercomunicar con una red que cuida el medio ambiente, que haya intercomunicación entre las dos para que puedan proponerse nuevas soluciones, para que haya propiedades emergentes de la interacción de los dos sistemas. Ok. Y ya, eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Vamos a aplaudirle al doctor. Al doctorando. Gracias. Al doctor. Sí, ella presentó Todavía no. Voy a presentar. Muy bien. Pues tenemos también aquí dentro del público a uno de sus alumnos. El ponente es profesor
y bueno, invitó a algunos de sus alumnos, uno de ellos sí pudo llegar, y lo invitamos a plantear comentarios, preguntas como guste, así como a la maestra Rosa Laura Vergara, quien nos da el apoyo aquí logístico y tecnológico, asesorados por el ponente que ya hace buen rato nos acompañó a lo largo de varias sesiones del seminario. ¿Sí? Sí. Entonces, muchísimas gracias. Gracias. Encantada con su ponencia. Ahora me quedan, creo, claros algunos conceptos, sobre todo veía yo gobernanza muy aislado y ahora, gracias a su diagrama, lo veo situado muy apropiadamente, ¿verdad? Bueno, me aclara las cosas, ¿no? Sí, es esencial la gobernanza, incluso en cuestiones de tecnología. La gobernanza entendida como el momento de la participación de los interesados en el desarrollo del servicio, en este caso la ciudadanía. Si no hay gobernanza, es difícil que el servicio público sea adecuado. Muchas gracias. ¿Su nombre es? Iván. Muy bien. ¿Algún comentario? ¿O pregunta? No, eso de que dice del gobierno, porque tiene que ver como, por ejemplo, ahorita lo de los servicios de las compañías telefónicas, que antes era bastante caro, los planes por el internet, y ya ahorita es más accesible. ¿Es por las compañías y sus avances o porque llegaron a algo con el gobierno? Eso tiene que ver, por una parte, con la apertura del sector de las telecomunicaciones, soportado por un marco normativo. Es decir, a través de un cambio en las regulaciones de la participación de los proveedores del servicio, se intenta que haya mayores actores para que la calidad del servicio sea mejor y los precios disminuyan. Es decir, antes no existía un marco legal que fomentara la participación de múltiples sectores. Entonces, con las reformas en telecomunicaciones se busca incentivar la participación de muchos actores para que haya competencia y para que se mejoren los servicios. Y eso tiene que ver precisamente con el rol del gobierno como promotor de los servicios. Gracias. Maestra Rosalía. Pues te felicito, está muy interesante, tocas los aspectos sistémicos, precisamente. Sí. Se ven todas las interrelaciones, todos los actores, los roles que están tomando. Y a mí me llamó mucho la atención, como también a la doctora, la parte de la ciudadanía, la participación ciudadana, pero también la parte legislativa. Y ahora con la situación que se dio en Facebook, Sí. El manejo de datos personales, pues entra más la polémica, ¿no? En cuanto a la propuesta del uso de aplicaciones de Internet de las cosas. Me estaba tratando de imaginar, como decías, en unos años, en pocos años, cómo sería una ciudad inteligente. ¿Tú conoces, digamos, qué lugar del mundo es el que tiene ahorita más avances en esta parte, tanto legislativamente, participación ciudadana, las aplicaciones propiamente tecnológicas? Sí, bueno, como el concepto de ciudad inteligente es, digamos, algo vago, no existe un único concepto, muchas ciudades alrededor del mundo se identifican como inteligentes. La Ciudad de México en algunos sectores se identifica como una ciudad inteligente. Barcelona se identifica como una ciudad inteligente, Brasilia también como una ciudad inteligente. Pero la inteligencia que tienen en algunos casos no depende tan estrechamente de la tecnología, sino de las políticas que buscan el bienestar de las personas. El enfoque que yo estoy ocupando es aquel que dice que una ciudad inteligente es el que ocupa la tecnología, precisamente. En ese caso, no sé, Corea es un país avanzado tecnológicamente, ¿no? Y ahí hay muchas ciudades que ocupan el Internet de las cosas para los servicios públicos. Eso es como yéndonos a un caso muy avanzado, un caso donde la tecnología se palpa. Hay tableros electrónicos que dan información a las personas en las calles del tránsito, de las condiciones del clima,
El servicio de recolección de basura también implementa Internet de las Cosas. Se palpa mucho allí, ¿no? La tecnología. Pero hay otras ciudades inteligentes donde no se palpa tanto, pero son inteligentes y la ocupan. Por ejemplo, el caso de Santander, la ciudad de Santander en España. Es un caso importante porque es una ciudad de prueba que recibe financiamiento de la Unión Europea para desarrollar servicios públicos basados en Internet de las Cosas. Y son servicios públicos muy comunes, por ejemplo, el cuidado de los jardines públicos. Ahí hay sensores que identifican la humedad del suelo, y cuando ya no tiene suficiente humedad se activan algunos dispersores para regar las plantas, ¿no? Algo así. Y entonces uno no ve que está ahí la tecnología, pero está en la parte de atrás, ¿no? en el backstage. Y hay muchos tipos de ciudades inteligentes. En China también es un caso donde hay desarrollos tecnológicos en cuanto a movilidad. En Brasilia se considera una ciudad inteligente por el sistema de transporte público, que incorpora en los autobuses sensores que permiten identificar la posición del autobús y informa a los usuarios qué tan lejos está el autobús o a qué hora va a llegar, para que ellos puedan hacer su itinerario muy precisamente, ¿no? Entonces hay muchos ejemplos, algunos que ocupan en donde la tecnología se ve mucho más y otros donde no tanto, pero ahí está. La Ciudad de México actualmente existe una iniciativa para convertirla en una ciudad del conocimiento, que es equiparable a una ciudad inteligente. Se realizó desde el año 2016 un estudio prospectivo de qué es lo que se tenía que hacer para convertir a la Ciudad de México en una ciudad inteligente. Y lo importante es que desde que era Distrito Federal se promovió una ley, es decir, es un gran avance porque antes no había una ley que sustentara esto, una ley para hacer de la Ciudad de México una ciudad inteligente. Entonces ese fue el paso inicial para desbloquear esta situación, y entonces se han hecho varias actividades para hacerlo. Una de ellas es este estudio prospectivo que ve que de la Ciudad de México como una ciudad inteligente de aquí al año 2050, y tiene varias etapas. Apenas son etapas generales, tienen elementos específicos, pero se está actuando en esos elementos específicos. En la etapa número 3 es donde está el desarrollo de servicios públicos en Internet de las Cosas. Es decir, a partir del año, no sé, 2030, 2035, supongo. Nos gustaría un poquito que si nos sitúa su trabajo en cuanto a su desarrollo de doctorado. ¿Qué tiene que ver con él? Sí, precisamente la información que presento en esta presentación es parte de lo que he encontrado en la revisión de la literatura y del estado del arte. En revisión de literatura en general, del Internet de las Cosas y del estado del arte en cuanto a los roles de los stakeholders en servicios públicos, que es un tema un poco más acotado de mi investigación doctoral. ¿Cuál es la importancia de los stakeholders que participan en los servicios públicos y cómo deben de participar? A grandes rasgos esa es la investigación que estoy empezando a hacer. Pues lo felicito muchísimo, y que este es un ejemplo para los que piensan o tienen planes de hacer un doctorado, para que vean que una de las etapas iniciales, que es la revisión de la literatura relevante a su problema de investigación, pues se puede culminar, ¿verdad? Y ayuda muchísimo a replantearse la situación, supongo yo. Sí. En comparación con el avance que logrado en maestría. Sí, cada cierto tiempo, cada que se lee algo nuevo, cambia la perspectiva, se va ampliando. Entonces, sí, es muy importante eso. Muy bien, pues le felicito y le agradezco muchísimo la colaboración. Yo sé que hay varios asistentes digamos más bien a la audiencia que ve el video en otro momento, y les pedimos a ellos que dirijan a usted sus comentarios y sus preguntas, ¿sí? Claro que sí. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Gracias, doctora. Gracias, maestra. Gracias. Ya quedó.
hice como 4 grabaciones porque cada vez que le pegaba yo a la de esta. Lo que quisiera saber, Rosa Laura, es que a lo mejor aquí al video le puedo poner